Bueno, buenos días, yo soy la profe Mariana Lastra y hoy vamos a trabajar funciones lineales con el profesor Alejo Nieto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, hemos comenzado, hemos decidido usar este formato de videollamada y de ir explicando algunos temitas de matemática, de análisis matemático. En este caso vamos a ver parte de lo que son funciones lineal y vamos a tratar de ver algunas cuadráticas y polinómicas. Cuando hablamos de funciones lineales, tenemos que pensar que tiene una forma general y una representación gráfica. Cuando hablamos de la forma general, la conocida, la fórmula que es conocida, es cuando decimos y es igual a x más b o y es igual a mx más b. Esta es la denominación que toma la función lineal y su representación es una línea recta. Bueno, fíjense abajo, dice donde A pertenece al campo de los números reales, no puede ser igual a 0. Si A es igual a 0, estamos haciendo referencia a una función que no tiene pendiente y estaríamos hablando de otra que vamos a ver en otro momento de esta misma clase. Y B sería el término independiente, que también es un número que pertenece al campo de los números reales. Esta fórmula se denomina ecuación explícita de la recta, que tiene una pendiente. La pendiente puede ser positiva o puede ser negativa, entonces podemos decir que es creciente o decreciente, que ya lo vamos a ver con algunos ejemplos en la gráfica. Y cuando vamos a hablar del número b, es la ordenada al origen, es el valor que corta al eje de la y. Es cuando la función toma al valor de x igual a 0, al valor de y igual a 0, perdón. La raíz es el valor donde la función vale 0 y donde la recta corta al eje de las x. O sea, cuando calculamos un 0 o una raíz de una función, en este caso va a tener uno solo, porque el gráfico es una línea recta que va a atravesar el eje de las x en un solo lugar. Entonces, al atravesarlo en un solo lugar, ese valor toma el nombre de 0 o raíz de la función. Claro, acá es importante saber de que cuando tenemos el sistema de eje de coordenadas cartesiana, toda recta definida por esta forma, ax y igual a x más b, de alguna manera va a cortar a alguno de los ejes o a los dos. Generalmente corta los dos ejes. Cuando esta recta corta al eje de la y, es el valor b, que es lo que está diciendo la profe, que es el de llamado el ordenada de origen, y es cuando el x se hace 0, ¿no? Como dijo la profe. Y tenemos el otro corte que hace al eje de las x, que es el eje horizontal, que es cuando el valor y se hace 0. A ver si tenemos aquí una gráfica. Nosotros tenemos esta gráfica de un ejemplo de función lineal y tiene su corte en el eje de las ordenadas, que es el eje vertical y que pasa por el punto 3. Y su otro corte con el eje es el eje horizontal, el eje de las abscisas. En este caso pasa por el menos 1.5. Si bien no está marcado el punto, pero bueno, ahí se ve claramente por dónde pasa la función. Bueno, acá en esta presentación habla de la representación gráfica de una función, venimos hablando de la función lineal, y la función lineal tiene la representación gráfica que es una línea recta, que se puede graficar desde dos lugares, tomando dos caminos. Uno es teniendo en cuenta la pendiente y la ordenada al origen,
y la otra es teniendo en cuenta el gráfico a través de una tabla de valores. Entonces, esto lo podemos representar dentro de un plano de coordenadas cartesianas y fíjense acá dice, cuando un punto pertenece a la función, quiere decir que cumple con la igualdad de la fórmula. Por ejemplo, nosotros tenemos que pensar en los postulados de Euclides y para graficar una línea recta necesitamos como necesarios 2 puntos y suficiente. Entonces, si hago una tabla de valores, no hace falta darle muchos valores a la tabla para conseguir el gráfico. Con darle 2 es suficiente para que se pueda graficar. Y en este caso, fíjense, ha tomado el punto 1, 5, y ¿cómo se hace para encontrar el valor? Tengo que x vale 1, entonces lo reemplazaría en la función y haría 2 por 1 es 2, más 3 es 5, que es la imagen. Entonces x vale 1 y el y vale 5. Y después hizo para menos 1 y la imagen le ha dado 3. Porque dice cuando... 1, María. Ah, perdón, vale 1. 2 por 1, 2. 2 por menos 1, 2. Devuélvete. Sería 2 por menos 1, menos 2, más 3, es 1. Se obtiene la imagen. Que estaría acá el punto. Bien. Bueno, y ahí también habla de lo que veníamos hablando de la intersección de las rectas, ¿no? Con el eje de las abscisas se llama raíz, que en este caso, si nosotros reemplazamos, ponemos el valor de 0 donde tenemos x igual a 0, perdón, y igual a 0 o el f de x lo igualamos a 0, nos va a quedar una ecuación que se representa por 2x más 3 igual a 0. De esta ecuación se despeja el valor de x llegando a un valor de 3 medios, lo que dice ahí. O sea que la recta se intersecta al eje de las abscisas, o el eje horizontal, en el valor menos 1.5, ¿no? Que es igual a menos 3 medios, que es lo que nos ha dado la ecuación. ¿Sí? Bien. Siga. ¿Pasamos a la otra? Sí, pasemos a la otra. Bueno, recuerden, recién vimos la forma explícita y ahora tenemos otra forma que también sigue siendo una función lineal, pero se llama implícita y tiene también un desarrollo teórico que te ayuda a encontrar, o sea, que se puede expresar una función lineal de diferentes formas, y es lo que ustedes han encontrado en el primer trabajo práctico. Lo pedíamos en forma explícita, en forma implícita. Cuando hablo de formas, es solamente una representación de la función, y en este caso, fíjense, la ecuación de la función dice no siempre aparece en forma igual a x más b, o sea que no siempre va a estar en forma explícita. La variable afecta a las distintas operaciones para pasar a forma implícita. De implícita a explícita. Dice, debemos despejar, a ver, voy a correr acá para que se pueda leer. Dice, debemos despejarla ahí de esa manera y vemos la pendiente y la ordenada. ¿Puedo seguir ahí? Claro, lo que pasa es que cuando las ecuaciones no siempre se presentan de la manera que uno quiere, lo que sí puede hacer uno es transformarlas y llevar a la forma explícita de la ecuación lineal. Lo que presentamos en el ejemplo es una función lineal o una ecuación lineal de forma implícita.
si bien nosotros vemos que hay un montón de i, hay 3i y 3x, o sea, 3 términos que tienen i, 3 términos que tienen x, con denominadores, y capaz que cuando uno lo mira, dice, no, esta no es una función lineal, es de otro tipo, y qué sé yo. Lo que sí hay que encontrar los- la forma de irlas transformando, haciendo las transformaciones correctas para llegar a la forma explícita y de esa manera demostrar que lo que tenemos aquí es una función que responde a la forma lineal. Es preciso decir que no, cuando eso no se da, se dice que de forma explícita. También hay otra forma que también se le llama la forma implícita, que es cuando tenemos, creo que en la placa que sigue también seguimos hablando de ella, pero la Esta idea, viene de la anterior, ¿no? Para que la- mostremos, contemos cómo se hizo los pasos. no, la anterior es simplemente venimos hablando Dos x más 3. claro, Pásala. de los elementos, y de acá la forma es explícita. Sí, no, ¿Sí? pásala, A pásala. ver, Esta. No era 2x más 3, ¿qué, acá. qué pensás? Sí. Bien. Lo interesante de esta forma es que es cómo uno llega de la forma implícita a la forma explícita. Es por medio de procesos algebraicos. O podría ser el camino al revés, porque, por ejemplo, ahí la También. veo bien. Si, por ejemplo, yo tengo en forma explícita y es igual a 17 sobre 43x más 30 sobre 43, esa es la forma explícita. Puedo ir a la implícita o a la explícita indistintamente. Bueno, en este caso, sale de una expresión en forma implícita, hace los despejes, ¿cuáles serían? Las restas de las expresiones del primer miembro, y la idea es buscar que encontremos la forma y es igual a x más b. Entonces, en tranquilidad, pónganse a ver cómo se hizo la resta de las fracciones. Fíjense en el primer paso, lo que se hizo es separar el 3x sobre 5 menos 2y sobre 2 quintos y sería. En el otro también ha separado 2x, o sea, 2 tercios x menos 4 tercios y. Lo único que hizo es separar. En el otro Claro, paso trajo todo al primer miembro, o sea, todos los valores con variables, ¿cierto? Y en el sí. otro paso, ha sumado o arrestado según corresponda con los términos semejantes. Y de esa manera se ha ido trabajando para encontrar la forma explícita. Claro, Ahí, una vez que tiene lo reducida la ecuación, donde tenés un término con x y otro término con la variable y, después lo que hace ahí es despejar la variable y pasar todos los demás elementos al otro término, y de esa manera me va a quedar siempre la forma explícita. O sea, para llegar yo a la forma explícita, sea como se me presente la forma implícita, es importante tratar de despejar i, o sea, la variable i. Y de esa manera voy a llegar a la forma explícita, ¿no? Y obviamente reducirla a la expresión a su mínima forma, ¿sí? A ver, sigamos. Acá a ver, espérate, antes de seguir, las preguntas que pueden llegar a surgir, es decir, bueno, pero ¿cómo resuelvo de esto? ¿Cómo me doy cuenta que es una función lineal? ¿Qué, ¿Cómo me doy cuenta que, dada la forma implícita, me doy cuenta que es una función lineal? Básicamente, me puedo dar cuenta porque los exponentes que tienen las variables, que ya sea
los exponentes los exponentes que tiene x y los exponentes que tienen y son exponente 1, por eso no se denotan exponentes. Y si la función tiene en su variable x, en su variable y, el exponente 1, indefectiblemente estaremos hablando de una función lineal siempre. Me parece que es importante aclarar eso, Mariana. Sí, está bien. Sigamos con la otra. Ahí está. Bien. Bueno, es como habíamos comenzado a contar cuando comenzó la clase, que podemos graficar una función lineal. Vuelvo a tomar lo que acabas de decir, que se llama función lineal porque la variable x está elevada al exponente 1 y podemos graficar una función lineal tomando dos caminos. Uno es teniendo en cuenta la pendiente y la ordenada al origen, y la otra es teniendo en cuenta una tabla de valores. En este caso, se quiere dar la explicación teniendo en cuenta la pendiente y la ordenada. El de la tabla de valores ya lo hemos dado anteriormente a la explicación. Sí, dice para representar la función lineal no se necesita construir una tabla de valores siempre, se puede graficar teniendo en cuenta la pendiente y la ordenada al origen, y para ello debe estar siempre en forma explícita, o sea que si yo quiero salir de una implícita para graficar teniendo en cuenta la pendiente y la ordenada al origen, voy a estar complicado en el desarrollo. Claro. Entonces se marca la ordenada al origen sobre el eje de las y. En este caso, fíjense, dice el ejemplo, y es igual a menos 2/3 de x más 1. Entonces lo que voy a marcar es el b, la ordenada al origen, que es el 1 sobre el eje de las y, el eje vertical. Es lo que está diciendo ahí al costado. Y luego se trabaja con la pendiente. Bueno, acá, fíjense, está diciendo que la pendiente es igual al coeficiente que está acompañando la variable, o sea, el menos 2/3. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder graficar teniendo en cuenta esta pendiente? Voy a ir, primero ubiqué el 1, después voy a ir a la altura de 1 y me voy a desplazar a la derecha. 3 lugares a la derecha, porque el denominador dice 3. Y después, como es negativo, voy a bajar 2 lugares, señálalo en el gráfico. Si yo señalo acá, ¿se ve o no? No, yo lo tengo que señalar. 3 lugares así. 3 lugares, claro, y baja 2. Y bajo 2. Y llego a otro punto perteneciente a la recta. Pero y ahí, fíjense que cuando se desplaza, 3 lugares no es punto, solamente se desplaza y ahí baja 2 y encuentra el punto que dice el profe. Claro. Este proceso lo podemos seguir haciendo. Corro 3, bajo 2, corro 3, bajo 2. O puedo hacer al revés. En vez de correr en el sentido de las X y bajar 2, puedo haber subido 2 y correrme 3. Y llego de nuevo a otro punto. En la misma gráfica. En la misma recta, sí. Lo que pasa siempre es que cuando no hay trekking y cuesta entender al principio, se suele tomar este procedimiento como bueno para que no se confunda pensar en que me desplazo a la derecha 3 unidades y voy a subir o bajar dependiendo del signo del numerador. Bien, perfecto. ¿Sí? Sí. Seguimos con la otra. Digamos. Sí. Bien, acá tenemos dos conceptos o dos aplicaciones que se pueden hacer en una función lineal, ¿no? Si recién veíamos cómo partiendo de un punto puedo llegar a otro, ¿sí? Eso quiere decir que siempre se va a dar en toda recta que se puedan definir los dos o más valores o dos o más puntos definidos en la recta. Y cuando eso sucede, por lo menos cuando tengo 2 puntos, siempre va a haber una distancia que los separa.
distancia siempre seguida por la misma recta, por la misma recta. Entonces esos puntos tienen sus coordenadas X y Y, ambos dos, ¿no? Tienen sus coordenadas X y se puede calcular esa distancia usando esta formulita que tenemos acá, la fórmula de la distancia entre dos puntos, que dice lo siguiente: la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre las coordenadas X de un punto elevado al cuadrado más la diferencia de las coordenadas Y de los puntos también elevado al cuadrado. O sea, realizando, ¿qué tenemos que hacer? Teniendo los valores, por ejemplo, nosotros tenemos acá el punto C y el punto A. El punto A tiene coordenadas 2.5 y 3.25, son las coordenadas del punto A. Y las coordenadas del punto C es 1 y 2. Esos valores los llevo acá a la... Ay, no, me equivoqué de ejemplo. Tenemos como ejemplo, tenemos dos puntos, con donde tenemos el punto menos 4, menos 4 o menos 3, y 2 y 5, que sería lo que define al otro punto. Acá tenemos el punto de 2 y 5, y acá tenemos el de menos 4 menos 3. Entre ellos hay una distancia. Si nosotros llevamos sus coordenadas a los lugares donde corresponde, según la formulita para calcular la distancia, nos va a quedar que es menos 2, que es el X del segundo punto, menos menos 4, que es el X del primer punto. Todo eso, esa diferencia se eleva al cuadrado, más el I2, o sea, que es la coordenada Y del segundo punto, menos la coordenada Y del primer punto, elevado al cuadrado. Todo eso bajo el signo radical, me queda a mí un ejercicio de los tipos de ejercicios combinados que se resuelven fácilmente, llegando a que la distancia entre estos dos puntos es igual a 10. ¿Sí? Otro elemento, digamos, que tienen las rectas, sabemos que dos puntos definen un segmento, ¿sí? Donde esos puntos que están definiendo un segmento dentro de la recta también definen un punto medio, o sea, y eso viene de la geometría. Dice, todo segmento está definido por sus extremos, o sea, en este caso, los valores de los puntos que definen el segmento, o bien por su distancia, que es lo que acabamos de calcular. Pero también tienen como elemento propio el segmento es el punto medio, ¿sí? Este punto medio también se calcula mediante la formulita que tenemos acá, que es simplemente hacer una semisuma de las coordenadas X, y voy a obtener la coordenada X del punto medio, y la semisuma de la coordenada Y, y de esta manera voy a obtener la coordenada Y del punto medio, que es lo que tratamos de explicar acá. Y con el ejemplo tenemos 1 y 4, que son las coordenadas X del punto medio. Hacemos la semisuma, o sea, ¿qué quiere decir? Lo sumamos y lo dividimos en 2, y me va a dar 2.5, que es la coordenada X del punto A, que es el punto medio. Y tenemos el otro punto, las otras coordenadas, para calcular la coordenada Y del punto medio, se hace también la semisuma de las coordenadas Y de cada uno de los puntos. En este caso es 2 más 4.5 dividido en 2, que es 3.25. De esta manera queda definido el punto A, que es el punto medio de
de las coordenadas del De las segmento que distancias. tenemos acá, del segmento que tenemos definido entre estos dos puntos. Bien. Bien, sigamos para que no se haga largo esto. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿crees que lo expliquen? Dale. Ahora voy a bajar esto. Dice, ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Este también es un tema que tienen entre los ejercicios para resolver del práctico. Es suficiente tener dos puntos para graficar una sola línea recta. Porque si tuviera un punto, por un punto pasan infinitas rectas. En este caso, si tengo dos puntos, por esos dos puntos va a pasar una única recta. Entonces acá en la plaquita dice, dados dos puntos cualquiera del plano, ambos determinan una única recta que pasa por ellos. Es posible hallar la ecuación de una función conociendo las coordenadas de dos puntos que pertenezcan. Entonces, fíjense, desde el contexto teórico tengo los puntos 1 y 2, cada uno con sus respectivas coordenadas. Si estoy hablando del punto 1, voy a tener las coordenadas x1, y1. Si estoy hablando del punto 2, las coordenadas van a ser x2, y2. La fórmula que permite llegar a la ecuación de la recta es: primero voy a pensar que tengo la fórmula de la pendiente de la ecuación punto pendiente. ¿Se acuerdan que esa también ya la vimos? O sea, en este caso, fíjense que la pendiente no se está llamando con todos los ejercicios anteriores. Esto es indistinto, no siempre se va a llamar A. En este caso, le pusimos M, pero es el mismo valor A que veníamos hablando recién. Entonces, fíjense, si tengo I, dice menos I sub 0, o sea, estoy haciendo referencia al punto del que voy a tener en cuenta para trabajar, para calcular la ecuación de la recta, teniendo en cuenta un punto y la pendiente. Entonces, esto es igual a M, que sería la pendiente, por la diferencia entre la variable y el valor que toma en X en el punto. Después fíjense que al resolver, dice, se obtiene la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, primero lo que se hace acá es calcular el valor de la pendiente. No veo según las coordenadas que tengo acá. El punto 1 sería el que tengo en el gráfico, menos 1, menos 1. Y el punto 2 sería el que tiene coordenadas 2 y 4. Entonces, fíjense, si yo vengo hacia la fórmula y quiero calcular la pendiente, el I1, ¿qué sería? Va a ser 4. Va a ser 4. O sea, míralo El de ahí. segundo punto, la coordenada I del segundo punto, menos por la fórmula. Acá deberían ir unos paréntesis, ¿no? Menos 1. La coordenada del segundo punto, del primer punto, perdón. Lo mismo pasa en el denominador. Entonces, la coordenada del segundo punto en X va a ser 2. Y la coordenada del X del primer punto va a ser menos 1. Entonces sería 2 menos 1. Se resuelve, o sea que en el numerador me quedaría 4 más 1, 5 dividido en 3. 5 tercios. Claro, 5 tercios que resuelto y pasando a decimales queda 1,67. Exactamente. Ese es el valor de la pendiente, que me sirve para después armar la forma explícita de la ecuación de la recta. Entonces, me ha llevado a la construcción de pensar que si quiero obtener la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, voy a tener, miren el primer gráfico, se hacen es ver entre el primero y la
Y la cuarta expresión que tenés acá al costado. Tengo el I sub 0, la pendiente que ya no escribo M, sino el valor o la forma de cómo se calcula, y X menos X sub 0. O sea, esa es la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Entonces, si yo ya calculé la ecuación, ya calculé la pendiente, lo que me está quedando es hacer unos artificios para poder encontrar la forma explícita, pero la pendiente ya la tengo, que vale 1,67. Entonces, en el otro paso, ¿qué es lo que se hace? Fíjense, tengo el I menos el I sub 0, que es lo que ya tenía en el primer miembro, y después, ¿qué ha sucedido acá? Es como que hemos pensado en igualar las expresiones para poder encontrar la forma explícita. Entonces, el I sub 0, recuerden que era el valor de la coordenada del primer punto. Entonces sería menos 1, lo que se ha reemplazado ahí. Y el otro sería el I sub 1, que valía 4. Menos, es 4 menos menos 1, que es la coordenada ahí del otro punto. Sí, está faltando un pedacito acá. Sí. Que es el valor de la pendiente. Sí. Que el valor de la pendiente. Sí. Bueno, sí, entonces, a ver, lo que está faltando es el desarrollo de los cálculos, pero ustedes fíjense que el valor de la pendiente ya lo hemos calculado antes, que es 1,67. Y lo que estoy haciendo acá es calcular la ordenada del origen para poder encontrar. Fíjate si podemos escribirlo con la pantalla. Pero se va a salir esto. ¿Sí? Sí, no puedo darlo vuelta, creería. A ver, ya voy a tratar. Si yo no tengo... me deja, porque está Si yo dando tengo I sub 0, a ver, lo voy a tratar de escribir acá. Ponelo con el teclado. A ver, texto, ahí está. Esto borra. ¿Esto se puede borrar? Sí, hay una gomita. Lo estoy borrando. A ver, si yo tengo... tengo que I menos I sub 0, I sub 0, le vamos a llamar así, 1,67, que era lo que ya habíamos calculado. Que ya estaba calculado. ¿Sí? 1,67 por la diferencia entre la variable x y la coordenada sub 0, que Ahí es, queda más claro. que es este paso, digamos, estaría como omitido ahí, pero nosotros haciendo estas cuentas, ¿no? Si reemplazamos el x sub 0 por el valor... El I sub 0. El I sub 0 que el I sub sería 0, menos 1. que es menos 1, o sea, yo lo voy a escribir acá como menos 1, ¿no? Y hacemos lo propio con la otra coordenada x sub 0, que también es menos 1, ¿sí? Me queda de esa forma la expresión. ¿Mm? Y ahí ya solamente lo que tengo que hacer, 1,67 por x. Claro, O a me ver, va a sacarle quedar los signos primero. Y más 1. y más 1, igual. Igual a 1,67 por x más 1. Claro. Primero eso. X más 1, se aplica ahí aplicamos Eso. distributiva del 1,67, ¿sí? Y más 1.
es igual a 1.67 de x, y aplicamos distributiva, 1.67. Entonces el Bien. 1 que está sumando lo vamos a traer restando y ya me queda en forma explícita. Ujú. A este lo Lo pasamos sacamos. restando de este lado. ¿Mm? Y de ahí me queda la forma explícita. Si yo tengo 1.67, le resto 1, me va a quedar 0.67. ¿Mm? Y ese es el resultado que está al final. Eso es lo Esta que es me estaba faltando. la expresión que estaba calculada acá. ¿Mm? ¿Sí? Esto lo dejamos acá Ahí en el video. en el videito. Bien, sigamos. Bien. A ver, tengo que hacer. Bien. Acá, Pero tengo que sacar al... ay, ay, ay. Borrador. Ahí está. bien. Bien. Acá, bueno, vamos a tratar de explicar cuando tenemos, en todo lo que hemos venido hablando es cuando tenemos una sola recta graficada en el sistema de ejes coordenadas. Pero ¿qué pasa Bueno, cuando tenemos dos? Entonces, las posibilidades es que las rectas, cuando dibujamos, decimos, bueno, tenemos el sistema de ejes coordenadas y queremos dibujar dos rectas, las posibilidades es que esas rectas se corten o bien no se corten. Cuando se cortan, las rectas se dicen que son incidentes, o sea que se cortan en un punto. Pero hay un corte que es especial, porque de la geometría dice que cuando dos rectas se cortan, forman 4 ángulos. Y esos ángulos pueden ser, son opuestos por el vértice, o sea que son congruentes. Pero hay un caso particular que la congruencia se da en los 4 ángulos. Y eso es lo que se define como rectas perpendiculares. La perpendicularidad se da cuando los ángulos que se forman en la incidencia de dos rectas son congruentes, o sea, son todos iguales. Ahí se da la perpendicularidad. Y la otro caso cuando no se cortan. No se cortan quiere decir que son paralelas. O también pueden ser coincidentes, o sea que las dos rectas estén en la misma posición. superpuesto. Superpuestas, exactamente. Cuando son paralelas, fíjense en los ejemplitos que tenemos acá, lo que tienen en común ambas ecuaciones es justamente la pendiente. ¿Mm? Por eso acá remarcamos cuando la pendiente M1, o sea, la pendiente de la primera ecuación es igual a la pendiente de la segunda ecuación, eso sucede que las rectas van a ser paralelas y eso va a suceder siempre. ¿Cuándo van a ser coincidentes? Cuando sus dos expresiones no solo tienen en común la misma pendiente, sino también la misma ordenada del origen. Entonces, cuando eso sucede, las rectas van a ser superpuestas. Y después tenemos cuando las rectas son perpendiculares, que La se dice, característica es que la pendiente, fíjense, la pendiente 1 multiplicada por la pendiente 2, o sea, de una y la otra expresión, de una y la otra función, es igual a menos 1. Entonces, cualquiera de las dos que despejemos, ¿qué va a pasar? Que va a quedar con el opuesto multiplicativo. Entonces, ¿qué claro, va a pasar? Yo tenía pendiente menos 1/3 en la primera. Entonces, el opuesto multiplicativo, que sería el inverso aditivo en este caso, que sería el 3, dicho en palabras para el estudiante,
que se invierte la pendiente, entonces me quedaría 3 dividido en 1, que es 3. Y como era negativa, ahora va a pasar a ser positiva. Sí. Esto viene, sabes, si bien parecen que son términos raros, el ser opuesto o el inverso, el multiplicativo, como decís Mariana, esto viene de lo numérico, o sea, cuando hemos estado trabajando, ya sea en el curso de ingreso o en la secundaria, toda la parte numérica, cada campo numérico ha ido trayendo distintos conceptos. El campo, si partimos de los naturales, cuando se hace la ampliación a los enteros, aparece como concepto nuevo en el campo de los enteros la idea del opuesto. O sea, todo número natural que yo tenga, en los enteros voy a tener un número igual, del mismo valor, pero de signos contrarios. A estos números lo que se les llaman opuestos. Y este concepto nos sirve acá para decir, si yo tengo el valor de una pendiente, yo debo, de una pendiente de una de las funciones de ese valor, debo encontrar el opuesto. Pero no solo el opuesto, sino también el inverso. El concepto de inverso lo traen los números racionales. Fíjate que si yo a un número lo invierto en su expresión fraccionaria, tengo A sobre B, la inversión de A sobre B va a ser B sobre A, ¿no? Entonces, esa idea viene de lo numérico, es lo que decimos del inverso. Y cuando nosotros tomamos el valor de una pendiente de una ecuación lineal y la invertimos y le aplicamos el opuesto, lo que voy a obtener es la pendiente de otra ecuación lineal que va a ser perpendicular. ¿Por qué? Porque cumple con las condiciones de perpendicularidad entre dos rectas, que la condición es justamente esta, que sus pendientes, que el producto de sus pendientes es igual a -1. Si cumple con esa condición, y esa condición siempre la voy a encontrar aplicando la inversa y el opuesto entre esos valores. Entonces, para que dos rectas sean paralelas, las pendientes deben ser las mismas. Y para Sí. que sean perpendiculares, y el producto entre las dos pendientes tiene que ser igual a -1. Sí, tienen que ser inversas y opuestas. Sí. Bien, ¿Listo? sigamos. Seguimos. A ver, ¿qué más tenemos? Una constante. Ahí está, la función constante. La función constante es una función que su pendiente es igual a 0. O sea, el valor de m en la ecuación general de una función lineal es igual a 0. Entonces, Que es cuando comenzamos. Perdón. ¿Te acuerdas cuando comenzamos la clase? Salimos de la expresión de decir que una función lineal tenía la forma y es igual a x más b y que a no debía ser igual a 0, a no ser que estemos hablando de una constante. Bueno, es este el momento. Es igual Entonces, a mx, vamos a escribirlo así, bueno, más b. entonces ahí decimos m no puede ser igual a 0 para que sea una función lineal con pendiente. Pero en este caso, como está diciendo el profe, si no tiene pendiente, si la pendiente vale 0, entonces ya no hay inclinación. Y si no hay inclinación, estamos con el término independiente y encontramos un valor siempre constante. O sea que si yo voy a graficar esta función usando la tablita de valores, cualquier valor que yo le dé en el eje de las X, en el eje de las abscisas, siempre me va a estar dando el resultado que es de la ordenada del origen. Claro, ¿qué es lo que tenemos acá? O sea, que el resultado va a ser siempre una recta paralela al eje de las abscisas.
Ese va a ser el resultado de una función constante, va a ser siempre una paralela al eje de las abscisas. ¿Mm? A ver, sigamos. Nos falta la última, la fin. La identidad. Es la misma. Sí, la identidad es cuando la función, su pendiente es igual a 1. Recién vimos cuando la pendiente es igual a 0, ahora la pendiente es igual a 1 y su ordenada del origen es igual a 0. Eso me da la función identidad. Es identidad porque sea cual fuera el valor que tenga x, va a ser el mismo valor que tenga y. Si x vale 4, y va a valer 4. Si x vale 6, y va a valer 6. Si x vale menos 4, menos 3, y va a valer menos 3. Y así todo el tiempo. Y va a quedar definida. Sí. ¿Sí? No, quería decir que el resultado es una línea recta que va a pasar por el primer y tercer cuadrante. Sí. Que es la bisectriz del primer y del tercer cuadrante, sería completo. Exactamente. Y si consideramos las mismas escalas para el eje de las X, para el eje de las Y, la recta me tiene que dar una inclinación de 45 grados. Porque el plano de coordenadas cartesianas tiene 4 cuadrantes. Fíjense que cuando yo voy en el primer cuadrante tiene 90 grados. Entonces, acabo de decir que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Entonces, al dividir los 90 grados en dos partes, voy a tener 45 grados. A ver, vamos a poner. Fíjense en que cuando nosotros tenemos una hoja y nosotros dibujamos un sistema de ejes de coordenadas, entiendan que los ejes de coordenadas son rectas y pueden ser infinitas. O sea, si en una hoja dibujamos un sistema de ejes de coordenadas, vamos a dividirla en 4 partes. Una de esas partes va a ser la que tenemos acá, que es la superior a la derecha. A ese le ponemos 1, acá le vamos a poner 2. Cuenta así, ¿no? La superior a la izquierda es la parte, el cuadrante 2, la inferior izquierda es el cuadrante 3 y aquí tenemos el cuadrante 4. Eso lo vamos a explicar así. Entonces, cuando la profe dice de los 4 cuadrantes, quiere decir que al plano cartesiano lo hemos dividido en 4 partes. Y se cuenta tomando como primera parte, como primero el superior a la derecha, y ahí en sentido horario se va contando la cantidad de cuadrantes. Eso lo explicamos para que, bueno, se entienda rápidamente. Sí, y como también ya lo vimos a eso. Bueno, Sí, listo, sí. ¿no? ¿Sería esto todo por esta clase? Y nos Sí. faltan las hojas. ¿Querés que vamos a ver un poco Deberíamos ir a funciones. a funciones? A Polinomios. ver, ahí ya comparto el Power. Tenemos... Eso lo tienen en la plataforma desde el primer día de clase también. Sí. Y dijimos que nos íbamos a volver. Volvete la anterior, la Ahí. primera. Sí, hablemos un poquito de esto, Bien. donde estamos definiendo funciones. Entonces, Sí, dijimos que nosotros venimos hablando de la función lineal. ¿Dónde estaríamos colocados acá dentro de este cuadro? O sea, que este cuadrito, este mapita, indica los tipos de funciones en sus formas generales, ¿no? Dónde estarían puestas las funciones y donde estaría puesta la función lineal sería acá, estaría dentro de las algebraicas y dentro de las algebraicas la función polinómica. Ahí estaría la función lineal, ¿no? Donde tenemos las constantes, la de primer grado, que son las lineales,
Y ahora vamos a tratar de ver un poquito lo que son las cuadráticas y avanzar a este panorama de las polinómicas. ¿Mm? Pero fíjense que es mucho más amplio, tenemos racionales a trozos, tenemos las trascendentes, ¿no? También hay funciones irracionales y bueno, es bastante amplio el campo o sea, es amplio todo lo que nos ofrecen las funciones, ¿no? Pero nosotros estamos parados acá dentro de las polinómicas, las de primer grado, que serían las lineales. Es lo que acabamos de explicar. ¿Mm? No sé Bueno, qué yo lo decir. que quería decir es que, bueno, esto ustedes lo tienen desde el principio, que también hemos dado la recomendación de leer del libro de Thomas y que le está faltando el contexto simbólico. Pero en el Power, a medida que adelanta, esto se va Se va completando. explicando, sí. Y bueno, las funciones, cuando hablamos del concepto de función, decimos que es la relación que existe entre, a ver, esto que, para que vamos desde el principio, que es la relación que existe entre dos variables, de la variable dependiente y la variable independiente, que cumple con dos condiciones, la condición de existencia y la condición de De unicidad, unicidad. que también tienen el otro video que les explica cuándo sí es función y cuándo no es función. Cuando vamos a las funciones algebraicas, decimos que pueden ser explícitas o implícitas, que eso lo acabamos de hablar recién. Entonces, cuando hablamos de la forma explícita, sería la que tiene forma de ax más b, y en este caso hay un ejemplo que es 5x menos 2. Las funciones, dice, explícitas pueden tener las imágenes de x por simples sustituciones cuando hacemos la tablita de valor. Y las funciones implícitas, dice, si no se puede obtener las imágenes de x por simple sustitución, sino es preciso efectuar las operaciones, porque nos están faltando acá los cálculos para poder encontrar sus imágenes. A ver, hagamos un paréntesis acá y digamos qué son las imágenes. Yo tengo en el eje de las X, porque también quería hablar de eso, que vamos a hablar de funciones escalares, o sea, todas las funciones que trabajemos en este análisis matemático son funciones que pertenecen al campo de los números reales, entonces por eso son funciones escalares. No nos vamos a ir a los números complejos. Entonces, cuando tenemos funciones escalares, en el eje de las X vamos a estar hablando de todos los valores del dominio de la función. Y en el eje de las Y vamos a estar hablando de todos los valores de la imagen de la función. Entonces, cada valor de X tiene una imagen en Y. Ahora sí, vamos a la otra. Bueno, Entonces, aquí tenemos funciones polinómicas. O sea, la función lineal también es una función polinómica, pero es una función polinómica que tiene grado 1. Es lo que veníamos hablando recién y todo el desarrollo que les hicimos. Cuando dice función constante, función de primer grado, la afín, que sería de las que vimos recién, la lineal, identidad, afín, también estaríamos hablando lo mismo, y después nos vamos a las del segundo grado, que serían las cuadráticas, las cúbicas, etcétera, porque puede tomar el grado que desee la función. Pero ¿cómo se representa desde el lugar de la generalidad? ¿Cuál es la forma? Desde el lugar de la generalidad es la expresión que tienen escrita ahí donde está señalando el profe. Entonces decimos que es una función que es igual a A sub 0 ese más, sería el término independiente, el A sub 0, porque no está afectada por la variable X. ¿sí? Y después ya vamos con el término lineal, el cuadrático, el cúbico y el Y n. así sucesivamente, ¿Sí? hasta grado Y n. acá, sí, su dominio, es decir, cualquier número real tiene imagen.
O sea que acá no tenemos complicación de pensar cuando no es función. Acá, cuando tenemos funciones polinómicas, estamos pensando que siempre es función, que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Entonces, por ese motivo, estamos diciendo que toda función lineal tiene un dominio que pertenece al campo de los números reales. Y se cumplen las condiciones de existencia y unicidad, y que que se da, esto me va a permitir comprender que se dan estas condiciones de existencia y unicidad. Y también podemos decir que son continuas, pero bueno, ya avanzaremos sobre esa idea de continuidad de una función en un tema más adelante. Bien. ¿Listo? Bueno, función Esta ya constante la la que vimos. vimos. Esta es la La función afín, lineal. que es la que venimos trabajando con la función lineal, ¿no? ¿Sí? La identidad, la cuadrática. Porque, La bueno, forma general. porque ya vimos Cuando porque ya vimos la función de grado cero, que es la función constante, ¿no? Donde la variable x está elevada a la cero, la variable x, sí, donde la pendiente es cero y me queda el ordenal al origen. Después vimos la de grado 1, que es la función lineal, la que llamamos también función afín, y ahora vemos la de grado 2, que es la función cuadrática. Donde ¿Está su bien? forma... Sí. No, eso, iba a decir que la forma general es la que está indicada acá, que es ax al cuadrado más bx más c. Entonces, fíjense, tengo un término independiente, que es el c, un término lineal, que es bx, y el término cuadrático. Dice, son funciones polinómicas de segundo grado, siendo su gráfico una parábola. Acá ya el gráfico cambia, o sea, no voy a encontrar una línea recta. Cuando es una cuadrática, siempre el gráfico es una parábola. Ahora, la inclinación de esta parábola depende del valor que toma A. Si A es positivo, las ramas de la parábola van a ir hacia arriba, y si A es negativo, las ramas de la parábola van a ir hacia abajo. Estaría bueno que abramos un GeoGebra y le mostremos qué pasa cuando cambia A, cuando cambia B. A ver, espérate, ya veo si lo encuentro. Lo tendré que abrir. Bueno, si no, después, en otro momento. No, lo que yo quería decir que en la ecuación, fíjate que si yo separo en términos la ecuación, voy a tener un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Eso se sucede en todas las expresiones polinómicas o todas las funciones polinómicas. Voy a tener un término de grado n, después el término, o sea, siempre y cuando lo ponga de manera ordenada y completa a la función, a la expresión, voy a tener grado n, el término que sigue va a ser un término de un grado menor, el que le sigue de otro grado menor, y así sucesivamente hasta llegar al de grado cero o el término independiente. Cuando yo tengo el término de mayor grado, a ese término en las funciones polinómicas se le llama el término principal, ¿no? Y eso es importante identificar en una expresión, el término principal, que en este caso sería donde tiene el mayor grado el exponente de x, que en este caso es 2, que tenemos acá. Recordar del cursito de ingreso que el grado lo define el exponente al que está elevado la variable. En este caso, el grado mayor es 2, el grado lineal sería 1, y el 3 que no tiene porque la x está elevado a la 0. Y todo número elevado a la 0 sería 1. Bien. ¿Cree que lo veamos con GeoGebra? Bueno. A ver, ya lo tengo abierto. A ver si... La voy a copiar, así grafiquemos esa.
Sería I igual a X al cuadrado menos 4X más 3. Ah, bien. Ahí está, ahí lo estás viendo, Sí, a GeoGebra. sí. Y igual a X cuadrado. No, primero hacelo con AX, o sea, con la forma general. AX al cuadrado Con un deslizador. general. Vamos a usar lo que se llama un deslizador, ¿m? Para poder representar mi valor de A. ¿M? Así voy a hacer un valor de B y un valor de C en este caso. ¿M? Entonces, yo le voy a llamar a mi primera función, acá la voy a escribir como mi función es cuadrática, voy a poner AX al cuadrado. ¿Mm? Acá al cuadrado los exponentes entran con la tecla que es como un sombrerito. Sí. Al cuadrado. El mismo elevado que se usa en la calculadora, que se usa en el teclado, se usa apretando Alt GR y la corchete, y la tecla de corchete, de apertura de corchete. Porque hay una tecla de cerrar corchete. Más Tenemos BX. más BX más C. Más C. ¿Mm? Que yo Bueno, quería que acá veamos qué pasa cuando cambia A, cuando cambia B y cuando cambia C. sí. Bueno, por eso puse los deslizadores. Yo, en este caso, lo que es a B y a C, lo voy a poner que es igual a 0, que es lo que tenemos en la gráfica de la filmina, del PowerPoint que estábamos viendo, ¿sí? De la plaquita que estábamos viendo. Acá lo voy a poner un color rojo, a ver. Lo estoy modificando para que se vea, para identificarlo. Bueno, esta es la función que veíamos en nuestra presentación. ¿Sí? Fíjense que cuando modificamos el valor de A, o sea, si que el valor de A, que es el que acompaña a la X, el coeficiente que acompaña a la X, en este caso vale 1. Pero si lo modificamos, o sea, lo aumentamos al valor, fíjense que las ramas tienden a contraerse. ¿Mm? Y si lo disminuimos al valor, quiere decir que lo hacemos ya negativo, tienden a abrirse las ramas al tal punto que llegan a 0. Cuando vale 0, fíjense qué pasa, se convierte en una recta constante que pasa por el 0, donde I igual a 0 es la ecuación. Acá la tenemos acá en la parte, en la vista algebraica del GeoGebra. Cuando pasa al negativo, inmediatamente la recta invierte el sentido de sus ramas. Si es positivo, lo que decía la profe, si es positivo, las ramas van a ir para arriba, y si es negativo, las ramas van a ir para abajo. El valor de A, que es el valor que acompaña al X cuadrado. ¿Mm? Fíjense qué pasa. A ver, vamos a poner cuando A vale 1. Como referencia. ¿Qué pasa cuando tengo el valor de B? Fíjense que la función corre de un lado para el otro. Ya sea que si es negativa, se va para el lado de la derecha, y si es positiva, se va para el lado de la izquierda. Fíjese que tiende a subir y a bajar, pero sí trata de saltar de izquierda a derecha, trata de correrse de izquierda a derecha, aunque su movimiento no es netamente lineal, ¿no? Pero sí trata de irse para la izquierda o de irse a la derecha. Y si muevo el valor de C, fíjense que este sí ya es un movimiento que reporta en la linealidad, que sube o baja, depende. Si mi valor acá, si es positivo, va a subir.
Y si es negativo, va a bajar. Lo que quería señalar también acá, Alejo, son las partes, los elementos con los que vamos a tener en cuenta para poder graficar si no estuviera con un graficador. O sea, tener en cuenta los parámetros que son necesarios para poder graficar una parábola. Serían los ceros o raíces. Recuerden que el concepto de cero raíz dice que son los puntos que cortan al eje de las abscisas. Entonces, Sí. si yo lo quiero hacer con GeoGebra, tendré que buscar la intersección entre el eje de las X, el eje de las abscisas y el gráfico de la función. Entonces, con eso ya me diría los dos puntos. O sea, Bien. acá no es como la función lineal, sino son dos puntos. Claro, porque el eje de las X, que es una recta, al cortar a la función cuadrática que tenemos, me van a indicar estos dos puntos que aparecieron ahí. Esto se hace con la herramienta de intersección, que es la que tenemos marcando acá. Y después, como otro elemento, el eje de simetría, que sería sí, la mitad, es el eje que divide la parábola en dos partes iguales. sí. Y algo que Bueno, quieras agregar. a eso sí. Sí, a eso vamos a identificar. Las funciones polinómicas van teniendo extremos, ¿no? Los extremos son como los piquitos, o después nosotros vamos a ver, cuando veamos eh, derivada, vamos a ver máximos y mínimos. Estos extremos, que son los picos que van presentando las funciones polinómicas, el GeoGebra te los calcula directamente. Si yo pongo extremos, y pongo extremo, y el polinomio, en este caso mi polinomio es f, ¿sí? Fíjense en que ahí nomás me va a aparecer este punto que es el vértice de la parábola, y que es uno de los, es el extremo que tiene esta función. Por sobre ese vértice, si yo paso la perpendicular al eje de las X, que pasa por... Ay, se me fue el extremo. Se me fue, no sé por qué. Extremo de F. Bien. Si yo paso la perpendicular, decía, del eje de las X que pasa por ese punto extremo, yo voy a encontrar lo que decía la profe, que es el eje de simetría. A ver, yo lo voy a poner en línea de punto. Tenés el micrófono muteado, Mariana. Me colgué. Y decía que el punto mínimo acá es el punto C, que es el vértice, y es mínimo porque las ramas de la parábola van hacia arriba. Bueno, todo esto que acabamos de ver gráficamente también tiene su desarrollo. Antes de Sí, salirnos de GeoGebra, también deberíamos mostrarles cuál es el dominio de esta función y cuál es la imagen. sí. El dominio, dijimos recién que son todos los valores por el que pasa la función en el eje de las X. Entonces, como es polinómica, dijimos que el dominio de esta función son todos los números reales. A cada X le corresponde un único Y. En cambio, si yo hablo de la imagen, tengo que preguntar si a cada Y le corresponde un único X. Y fíjense que después del vértice, que es el valor mínimo, por ejemplo, cuando me voy a -7, ahí ya la función no pasa. Entonces, yo voy a decir que el dominio de la función comenzaría en el punto E, se llama, ¿no? En el El punto E punto E, hacia el infinito, que el punto que es E, la ¿dónde coordenada Y del comenzamos? punto E. Es la coordenada Y del Claro, punto E, que en este caso es menos -6, 6,25. hacia el infinito. O sea, desde ese punto hacia arriba, hacia el infinito positivo, es el La conjunto de la imagen. imagen. Bien, La imagen. ahora sí, vamos a ver cómo se grafica. Vean, volvemos al Power entonces. Sí. Función. A ver, ahí está.
Representación desde acá. Bueno, nosotros para calcular veíamos los elementos, teníamos las raíces, el vértice, si bien no está graficado acá en el ejemplo, pero es el extremo que hablábamos nosotros, el vértice, y la ordenada del origen. La ordenada del origen lo tenemos directamente de la fórmula polinómica, que es el más 3. El vértice lo calculamos aplicando esta forma, que es menos b sobre 2a. Siendo a, b y c los valores de los coeficientes que tiene esta expresión, siendo a el coeficiente del término principal, que es donde está el x cuadrado, b, que en este caso vale 1, b es el término lineal, o el término donde la x tiene exponente 1, que en este caso es menos 4, y c es el término independiente, que en este caso vale 3. Entonces, si yo calculo menos b sobre 2a, que es lo que tengo acá, a ver, voy a tratar de señalarlo, es lo que tenemos acá, ¿sí? O sea, me va a quedar que es menos 4, menos 4 dividido en 2. El menos se hace más, dividido en 2, me queda más 2, que es lo que tengo acá. Que es el 2 X del vértice. es la coordenada X del vértice que tenemos acá, ¿no? Que sería el eje de simetría. El eje de simetría, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Y reemplazando este valor de 2 en la función, me va a quedar que es 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3, que es lo que calculamos acá, que es igual a menos 1, que es la coordenada Y. Y ahí ya se hace vértice. Y acá es donde se hace el vértice de la... me definen la posición en donde está ubicado el vértice en esta función, ¿no? Bien. Para calcular las raíces o los cortes con el eje horizontal, en los cortes Y, se aplica la fórmula de Vascari o la resolvente de segundo grado, las ecuaciones de segundo grado. ¿Qué quiere decir? Cuando I vale 0, ¿cuánto vale, en este caso, los valores de X? Recordemos que las funciones pueden tener dos valores, en este caso como tenemos en la gráfica, para X, o puede tener uno, en el caso que coincida el vértice con el eje de las abscisas. Abscisa. Sí. O bien Y que esté por encontramos encima. Está por encima quiere decir que no va a haber puntos que intersectan al eje X. ¿cuándo va a pasar eso? Por ejemplo, cuando yo vaya a resolver en la fórmula resolvente el interior de la raíz, cuando yo reemplace, y por ejemplo tengo b al cuadrado menos 4 por a por c, y ese valor, por ejemplo, me dé un valor negativo, yo no puedo calcular dentro del campo de los números reales la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, si no puedo calcular dentro de los números reales una raíz cuadrada negativa, me estoy yendo a otro campo numérico que es el número de los números complejos. Entonces, ¿cómo se responde acá? No hay raíces reales, son complejas conjugadas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo gráficamente? Que no corta al eje de las X. Si el A es positivo, estaría pasando por arriba del eje de las X. Y si el A es negativo, estaría pasando por debajo del eje de las X, pero no lo tocaría, porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Esa es la idea. Bien, ahí trataba de dibujar una función, pero bueno, me salió mal. Está feo. Sigamos. Después dice, punto de corte con el eje de la ordenada, o sea,
que sería cuando se hace 0 y que sería el valor que toma el término independiente. Es cuando se hace ¿Cómo? 0x. Claro, cuando se hace 0x, pero cortaría al eje de las... yo quiero tocar acá en la pantalla. El eje de Cortaría al las... eje de las ordenadas. Claro, al eje de las ordenadas. Cuando la función corta al eje vertical. Esto sucede cuando x vale 0, o sea, estos X dos igual a términos, 0. los términos cuadráticos y el término lineal se van a anular y me va a quedar directamente el término independiente, que en este caso es 3. O sea que yo diría f de 0, entonces cuando reemplace el 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3, me va a dar igual al término independiente. Bien. ¿Listo? Bien. Ya me cansé. Sí. Esto sigue, o sea, si la de tercer grado ya hace esta forma, tiene una curva y una contracurva, la función cúbica, ¿no? Acá hemos puesto directamente una tabla de valores para ir encontrando los valores, o bien se grafican en el GeoGebra. La cuarta tiene esta otra forma, es parecida a la cuadrática, pero tiene como una contravuelta, ¿no? Y así vamos, Acá la ¿no? diferencia entre la cúbica y la cuarta, ¿a dónde tenemos que poner el énfasis? En la imagen. Porque en la cúbica yo voy a decir que la imagen son todos los números reales. En cambio, en la cuarta no puedo decir eso, que la imagen son todos los números reales, porque al ser una función par, lo que me está pasando es que en algún momento va a haber un valor mínimo, en este caso, o máximo, y el valor mínimo es donde me define dónde comienza la imagen de la función. Eso es donde tengo que prestar atención. En este caso nosotros vemos que desde este punto, fíjense que recién hablábamos de los extremos. Los extremos los extremos de la función cuadrática tenemos un extremo. La cúbica tenemos 2, el de la función cuarta tenemos 3, y así el de la quinta vamos a tener 4, o sea, son la cantidad de extremos que podemos llegar a tener en una función. Puede tener, en este caso, para función cuarta puede llegar a tener 3 extremos, pero no más de eso. Puede tener menos, pero no más. Y esos extremos son importantes identificarlos porque me va a permitir, como dice la profe, definir todo el dominio, que en este caso sería La imagen. toda la imagen, en este caso. El dominio va a ser siempre los reales, eso funciona para todas las funciones polinómicas, pero la imagen se va definiendo de acuerdo a los valores de estos extremos, como encontramos estos extremos. Listo. Bueno, yo digo Bueno, que dejemos acá y después hacemos otro. bueno, porque con esto ya veríamos, a ver, volviéndonos a nuestra primera placa, Acá primera. todo lo que son funciones polinómicas, ¿ah? Que de las algebraicas ya hemos visto hasta la clase de hoy todas las polinómicas. Y después, bueno, ya iremos explicando lo que son las racionales, las radicales, o sea, las irracionales, y las de a trozos. Bueno, y también aprovechar el momento para decir que estamos abiertos a las consultas en los foros de consulta de la plataforma, por cualquier duda que tenga. Sí, es importante Bueno, tener ese nexo de contacto porque, bueno, de ahí vamos a poder ir despejando dudas. bien. El video está hecho porque recuerden que las clases son numerosas, todos no pueden ingresar al Zoom y esa es la única forma que podemos llegar a todos. Así Bien. que, listo. Bueno, ha Bueno, sido un placer despido. verte, Mariana. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Igual. Hasta luego.